Dios les bendiga, hermanos, en esta hermosa mañana. Damos gracias a Dios por un día más. Damos gracias a Dios porque Dios nos permite tener un día más de escuela dominical. Vamos a estar hablando en esta hermosa mañana del libro y la carta a los filipenses, que culmina en el capítulo 4. Capítulo 4, versículo 10 al 19. Y el tema de esta lección es Cristo es suficiente. Vamos a orar para que el Señor nos bendiga y como siempre recomendamos, hermanos, que pongan mucha atención. Hemos estudiado la carta a los filipenses del apóstol Pablo a los filipenses y ha sido una historia muy maravillosa, muy hermosa, una historia llena de amor, de sufrimiento, de sacrificio, pero que al final Dios siempre da la victoria. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta hermosa lección. Bendecimos tu nombre, Señor, porque nos has permitido, nos has ayudado, nos has, Señor, inspirado a través de tu Espíritu Santo para poder desarrollar estas enseñanzas de las cartas que Pablo envió a la iglesia de Filipenses. Gracias te damos, Señor. Te ruego, Padre, que pongas en el corazón de cada uno de mis hermanos y de los que escuchan, Señor, el poner en práctica estas preciosas enseñanzas del apóstol Pablo. Es una vida maravillosa, un estilo de vida maravilloso como cristianos. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Vemos, hermano, que esta es una enseñanza muy preciosa que comienza con el apóstol Pablo enviando esta carta a los filipenses para aconsejarlos, advertirles, pero él comienza con gozo. Es algo muy bonito, muy hermoso. Comienza con gozo escribiendo estas cartas y termina con gozo y con victoria, ¿verdad? Es algo maravilloso. Es una carta, como decía al principio, llena de amor, de sufrimiento, de sacrificio, pero que al final se ve la recompensa que Dios ha dado al apóstol Pablo, y lo que más ansiaba era que la iglesia de los filipenses fuera una iglesia fiel hasta el final. Por eso el apóstol Pablo les enseñaba la palabra, cómo vivir la palabra, cómo estar equipado con la palabra para poder contrarrestar todos los dardos de fuego del maligno. Vamos a comenzar y vamos a ir al libro de los Filipenses, capítulo 4, versículo 10. Vamos a comenzar con el primer versículo. Y dice así: en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. En gran manera me gocé, dice Pablo, de que había revivido la iglesia de Filipos. En estos momentos, en esas situaciones que Pablo tenía en medio de las tribulaciones, de los ataques del enemigo, del maligno, encarcelamientos, la iglesia de Filipos se mantuvo firme, se mantuvo obediente a la palabra de Dios y esperando la oportunidad de poder ayudar a su padre espiritual. Y por eso ellos enviaron es una historia muy hermosa que comienza con la necesidad de Pablo de saber y de saber todo acerca de la iglesia de Filipos, de conocer qué es lo que estaba sucediendo con ellos, cómo estaban, si estaban animados, si estaban sirviendo al Señor y obedeciendo. Y Pablo tuvo la necesidad de enviar a Epafrodito. Envió a Epafrodito. Y luego, al final, en este capítulo, vemos cómo Dios usa también a Epafrodito, porque él llegó a esa iglesia, él estuvo allí enseñándoles, hablándoles todo lo que Pablo, las recomendaciones que Pablo le dio. Y luego ellos envían a Epafrodito para
llevarle esa ofrenda, que fue algo muy maravilloso para Pablo porque estaba en gran necesidad, pero él no se gozó porque le enviaron la ofrenda. Él no se gozó porque ellos le dieron la ofrenda, sino que el gozo de él era que ellos estaban fieles, se habían mantenido fieles hasta ese momento. Y ese era el gozo de Pablo. Ese era el gozo que él le invadía en su corazón. Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El apóstol Pablo estaba diciendo, yo estoy gozoso. Y los estaba elogiando, les estaba dando ánimo, les estaba diciendo, ustedes son maravillosos, ustedes son una iglesia llena de amor, han aprendido mucho el amor del Señor. Pero él dice, no les estoy elogiando, no les estoy diciendo para que me den más o para que me den, sino porque el gozo mío es que ustedes se han mantenido fieles en la fe, se han mantenido fieles en el Señor y han esperado la oportunidad. Pablo miraba el fruto de su sacrificio, que no en vano había predicado el evangelio a estas iglesias, principalmente a la iglesia de los filipenses. Él miraba, y ese era el gozo de él, que el sacrificio había valido la pena porque ellos se habían mantenido fieles en el Señor, fieles en la fe, y habían sobrepasado todos los obstáculos a los cuales Pablo le advirtió desde el principio de la carta. Les advirtió cómo deberían de vivir, cómo deberían de defenderse del evangelio, de defenderse de aquellos falsos profetas, falsos apóstoles, y aún de su misma carne, y cómo debían permanecer unidos en la fe y en amor y estar orando unos por otros. Esos eran los consejos de Pablo. Pero él le dice, yo no me gozo porque me mandaron la ofrenda. Me gozo porque veo el amor de Cristo en ustedes, que el amor de Cristo ha permanecido en ustedes. Y le dice, no es porque me mandaron, yo he aprendido a vivir de cualquier manera. El apóstol Pablo les estaba diciendo, yo he aprendido a confiar en el Señor porque Él cuida de mí. Yo he aprendido a vivir, no importa la situación, la circunstancia. He aprendido a tener necesidad y he aprendido a vivir también en abundancia. Estoy enseñado en todo. Estoy enseñado en todo. El apóstol Pablo estaba dándoles un ejemplo de vida cristiana a los filipenses. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. En todo y por todo estoy enseñado. Vamos a pasar al primer punto. En todo tiempo gozosos, porque puedo vivir, dice, pudo ver que el fruto de su trabajo misionero perduraba. En el caso de Pablo, él se gozó y renovó su fortaleza al comprobar la fidelidad de los hermanos filipenses. Qué hermoso, ¿no? Yo creo que una de las cosas más hermosas que uno puede ver y puede sentir en su corazón es que a las personas que usted les ha predicado el evangelio y con el tiempo las ve y siguen el evangelio, poderlas ver firmes y fieles en el Señor es un gozo que no se puede explicar. Pero qué triste ver cuando usted ha visto a aquella persona que cómo servía al Señor y la ve que se ha apartado del Señor. Da tristeza. Y el apóstol Pablo sufría por estas iglesias. Él se preocupaba por cada una de estas iglesias, que cada uno de los hermanos de las iglesias se mantuvieran fieles y firmes. Y él luchaba contra todo, aún contra su propia carne.
luchaba contra los falsos maestros, falsos profetas. Pablo era una persona muy tierna, muy amorosa, pero también era fuerte con aquellos que se oponían y querían perturbar las iglesias. Y esta era una de las iglesias que Pablo defendía con todo su corazón. El apóstol Pablo estaba también enseñado en todo. Estaba preparado para todo. Para todo estaba equipado. Un verdadero cristiano debe estar equipado, debe estar preparado para todo. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este es un pasaje muy conocido por muchos cristianos, pero que muchas veces es utilizado para nuestros beneficios propios. Muchas veces es utilizado para querer alcanzar metas humanas, metas propias de nosotros, y decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo puedo comprar una casa, yo puedo comprar un carro, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero el apóstol Pablo no dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece para tener abundancia. Él lo dijo porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque dependía de Dios. Dependía de Dios. Pablo pasó por muchos sufrimientos, muchos peligros, y pudo decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este versículo no siempre es para decir que todo lo podemos hacer, que podemos lograr cualquier cosa, no. Este pasaje es para decir, todo lo puedo en Cristo porque dependemos de Él. Y dependemos de Él en la necesidad, dependemos de Él en la enfermedad, dependemos de Él en la tribulación, dependemos de Él en el sufrimiento, en el sacrificio. No es solo bonito, dependemos de Él en toda situación, en toda circunstancia. No importa la situación que estemos cruzando, pero dependemos de Él siempre. Eso era lo que el apóstol Pablo decía, y estaba equipado en todo. La carta a los Efesios, el apóstol Pablo en el capítulo 6, versículo 10 en adelante les habla, vestido de toda la armadura, o sea, equípense de la palabra de Dios, equípense de la coraza de justicia, utilicen la palabra de Dios. Eso es estar equipado en todo. Un cristiano que no lee la palabra de Dios, un cristiano que no estudia la palabra de Dios, un cristiano que no ora, no está equipado. En cualquier momento difícil puede flaquear, porque no depende de Dios, no depende del capítulo 4, versículo 13 de la carta a los Filipenses. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Depende de sus propias fuerzas. Pero cuando un cristiano está equipado con toda la armadura de Dios, entonces sí puede decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. También la carta a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 8. Vamos a ir a la carta a los filipenses. 5:8. Dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de la salvación, que es el yelmo. Mire, nos hemos vestido, nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza. Nosotros andamos en luz, no andamos en tinieblas. Nosotros somos del día. Entonces vivamos de día. Vivamos como si anduviéramos de día siempre. Vivamos en la luz que es Cristo. Dependamos de la luz que es Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es la luz. De Él dependemos. Nos hemos vestido de la coraza de fe.
y de justicia. Que esa fe sea inquebrantable. En la palabra dice la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Esperamos en el Señor. Esperamos la venida del Señor. Esperamos verle un día tal cual es. Esperamos verle un día y verlo cara a cara. El apóstol Pablo, ese era su anhelo, que la iglesia viera a Jesucristo cara a cara, que esperaran en él. Qué hermoso sería ese día, o qué hermoso va a ser ese día, cuando el Señor venga por nosotros y estemos allá con él y nos veamos y digamos, hermano, lo logramos. Pastor, lo logramos. Gracias. Y gracias al Señor que lo usó. Hermano Wilfredo, lo logramos. Qué hermoso será en aquel día ver a la familia que logró llegar a la meta final. Y ese era el anhelo del apóstol Pablo, y por eso se gozaba. Por eso se gozaba de los filipenses, por su fidelidad a Dios. Entonces debemos de estar preparados para todo. No solo físicamente, sino espiritualmente. Debemos de estar preparados, equipados con la coraza de justicia, equipados con la palabra de Dios. A diferencia hay una anécdota aquí. El escritor habla de la historia de unas caricaturas que yo las vi cuando era niño. Habla de Popeye. Popeye dependía de las espinacas. Y cuando estaba en peligro, de repente le aparecía la lata de espinacas y se las comía. Y cobraba fuerzas y vencía a sus enemigos, especialmente a Brutus. Pero en el Evangelio no es así, no es algo milagroso. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece y lo vamos a hacer. No. En la fuerza, en la palabra de Dios, en la fe cristiana, esto no es así. No es nuestra propia voluntad. Vale la pena preguntarnos, ¿para qué se sentía equipado el apóstol Pablo? ¿Para qué nosotros nos equipamos de la palabra de Dios? ¿Para qué tenemos ese versículo en nuestro corazón de decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Dios nos ha llamado para cumplir con el llamado que Él nos hizo, para cumplir con la tarea que Él nos preparó a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros ha sido llamado no solo por llamarlo, tiene una finalidad, tiene una tarea. Cada uno de nosotros tenemos una tarea que cumplir y debemos que cumplirla con fidelidad, con gozo y con alegría, sirviendo al Señor, no importa la circunstancia. Para eso Él nos equipa y para eso dependemos de Él. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De Él dependemos. De Él dependemos. El apóstol Pablo les estaba dando un consejo, les estaba dando todo su amor. Se había sacrificado por las iglesias. Había dejado toda su vida por las iglesias. Porque ese fue el llamado que le encomendó nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él se convirtió, cuando Él fue confrontado por Jesús camino a Damasco, le dijo, ahora vas a ver lo que es sufrir, ahora vas a ver lo que es servirme a mí. Y Pablo estaba cumpliendo con lo que Jesús le ordenó. Había pasado por situaciones difíciles,
situaciones muy amargas. Y lo vamos a ir viendo más adelante. Pero ahora vamos a ir al libro de los Romanos, capítulo 15, verso 19. Y vamos a ver lo que Pablo dice. Pablo tuvo la osadía porque tenía la confianza en Cristo. Él sí podía decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque tuvo la osadía de decir estas palabras. El único que se atrevió a decir estas cosas fue Pablo. Romanos, capítulo 15, verso 19. Con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Jerico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es para lograr un aumento en el trabajo. No es para lograr tener 2 trabajos, decir todo lo puedo en Cristo. No, es para el servicio al Señor, para depender de Él. Todo lo he llenado del Evangelio de Cristo y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. El apóstol Pablo iba a lugares desconocidos, a lugares donde muchas veces naufragó, a lugares donde muchas veces cruzó desiertos, a lugares donde muchas veces cruzó selvas. Estuvo en peligro en las selvas, en los desiertos, en el mar. Estuvo en peligro también de los que se oponían al evangelio, de falsos hermanos, de falsos apóstoles. Pablo estaba equipado con la coraza de justicia. Pablo estaba equipado con la coraza de fe. Todo lo podía en Cristo que lo fortalecía. Pero a veces nosotros usamos este versículo para otros propósitos y no estamos en realidad equipándonos de la palabra de Dios, de la coraza de fe, no dependemos del Espíritu Santo del Señor. Y cualquier cosa nos mueve, cualquier cosa nos desvía, cualquier cosa nos entretiene y no nos deja seguir avanzando en la tarea a la cual Dios nos ha preparado. Por eso es importante reconocer y ya dejar de mirar hacia atrás, como dice Pablo, y seguir adelante, seguir luchando, seguir preparándonos, seguir dotándonos de la armadura de Dios para poder resistir los dardos del maligno, para poder contrarrestar la lucha contra nuestro enemigo acérrimo que es Satanás. Que el Señor lo reprenda. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En todo satisfecho. En todo satisfecho. Pablo quería llegar al final de su vida victoriosa en Cristo, pero él estaba satisfecho en todo. Pablo tuvo que recurrir muchas veces a hablarles fuertemente a aquellos que se oponían, a aquellos que estaban siendo seducidos por los falsos maestros, falsos apóstoles. Aún habían iglesias como la iglesia de Corinto. Era una iglesia muy bendecida donde Dios usó a Pablo para predicarles el evangelio y luego lo menospreciaban, lo trataban de verlo como que no era ni siquiera un apóstol, aunque él lo dijo.
querían menospreciarlo porque recibían a otros que eran falsos, recibían a otros apóstoles y los trataban bien, los ayudaban, pero a él lo querían hacer a un lado y tuvo que defenderse de esas personas y hablar fuerte con los corintios. La iglesia de los corintios fue una iglesia muy bendecida. Si quiere ver una iglesia llena de dones, es la iglesia de Corinto. Tenían todos los dones habidos y por haber. Pero había muchos problemas porque Satanás siempre está estorbando donde Dios quiere bendecir mucho a la iglesia. Siempre está estorbando. Y mire lo que dice en 2 Corintios 11:23. 11:23. El apóstol Pablo está hablando aquí de todos los sufrimientos que él tuvo. Todos los sufrimientos que él pasó. Dice, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más en trabajo, más abundante, en azotes, sin número, en cárceles, más en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado. 3 veces he predicado, he padecido náufrago. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligro de las ciudades, peligros en los desiertos, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién se enferma y yo no me enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? El apóstol Pablo estaba hablando de todo lo que el Señor había hecho porque lo menospreciaban. Y recibían aquellos falsos apóstoles que nunca habían andado con el Señor, que no habían pasado las situaciones que él había pasado por causa del sufrimiento, del sacrificio, para que estas iglesias permanecieran firmes en el Señor. 5 más. Para que estas iglesias permanecieran firmes en el Señor. Él tuvo que hablar fuerte con estas iglesias. Y por eso se gloriaba y se gozaba con la iglesia de los filipenses. Estaba gozoso porque ellos habían sobrevivido a esos embates del enemigo. Ellos habían sobrepasado y se permanecieron fieles. Dice, me gocé porque ustedes revivieron. La iglesia de los filipenses revivió. Tú, mi hermano, revive. Iglesia de Cristo, iglesia de Boyle Heights, revive. Es necesario que revivamos en el Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación, y sabéis bien vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busco dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. El apóstol Pablo estaba gozoso. Había enviado a Epafrodito para ver cómo estaba la iglesia, que la iglesia permaneciera firme,
cumplió su trabajo Epafrodito, un fiel servidor del Señor y colaborador de Pablo, y regresó con la ofrenda, cumpliendo la tarea que a él había sido encomendada. También los filipenses estaban gozosos y firmes en el Señor, y juntamente con Pablo se gozaban. Hermano, revive. Iglesia, revive, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El Señor se goza cuando una iglesia revive. Voy a orar y quiero que medite cada uno de ustedes en esto, en esta carta a los filipenses. Estúdienla, que es de mucha bendición. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Bendecimos tu nombre, Señor. Te damos toda la gloria y la alabanza. Toca los corazones. Revive tu iglesia, Señor. Oramos para que tu iglesia, Señor, entre en un avivamiento. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos.